No, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar acá. Les damos la bienvenida de Executive Education de la Universidad de los Andes a este webinar llamado ¿Por qué hablar de liderazgo femenino? Con una invitada muy especial que es María Paula Duque. María Paula es promotora de liderazgo en tacones y fundadora y miembro del Comité Directivo de Mujeres TIC, ejecutiva con más de 20 años de trayectoria organizacional, ocupando reconocidos cargos en empresas de alto reconocimiento como EPM, Avianca, y de igual manera participan en juntas directivas de grandes asociaciones como la ANDA, la ANDI y Seguros Bolívar. María Paula es abogada de la Universidad de los Andes con una maestría internacional en comunicación de la Universidad de Strathclyde. Espero haberlo pronunciado bien. En este espacio vamos a tener, esta es una invitación que hacemos primero desde nuestro curso de liderazgo femenino que está próximo a iniciar y creo que es la primera vez, y te lo confirmo María Paula, que tenemos un auditorio tan femenino, pero igual a los hombres, completamente bienvenidos también a esta conversación. La dinámica de este espacio va a consistir en va a ser más una conversación con María Paula, en el que a través de algunas preguntas vamos a reconocer la importancia del liderazgo femenino en el entorno organizacional y empresarial y también responder tal vez algunas de esas dudas e inquietudes que no solo las recogemos del común, sino también de nuestros asistentes que tengan para hacer acerca de este importante tema. Entonces, la idea es que vamos a tener unos 30, 35 minutos máximo de conversación con María Paula a través de unas preguntas que ya tenemos predeterminadas, pero invitamos a todos nuestros asistentes que a través del chat nos puedan ir comentando, enviándonos sus dudas e inquietudes acerca de lo que quieren conocer sobre este importante tema del liderazgo femenino. Entonces aquí voy a destacar a María Paula y aquí me voy a poner a mí también para que podamos quedar aquí en primera plana los dos. Listo, Bueno, María buenas Paula. noches. Muchas gracias por esta invitación. Pues como sabes, es un tema que me apasiona y obviamente me encanta y me apasiona ver que lo estamos llevando a la academia, ambientes donde la discusión sea mucho más técnica, más profunda y donde en realidad logremos extraer hallazgos y aprendizajes para las empresas. Buenísimo, no, antes gracias a ti María Paula por sacar el tiempo y por liderar también este curso de liderazgo femenino que más adelantico hablaremos de él. Y pues también esto es parte, María Paula, de un tema que me mencionaste cuando tuvimos las primeras conversaciones y es que esto también sean espacios de esos temas que no hablamos en la oficina. Así que empecemos a hablar de este tema tan importante el día de hoy. La primera pregunta, María Paula, está muy alineada con el nombre del webinar y es: ¿por qué cobra nuevamente tanta relevancia el tema del liderazgo femenino en el ámbito empresarial? Porque estamos viendo, digamos, ese auge, por así decirlo, de este tema tan relevante. Yo creo que hay una sentida necesidad empresarial por tener más mujeres a nivel directivo. Creo que a pesar de los grandes esfuerzos que hace la academia por graduar de carreras muy importantes, cada vez más mujeres, no vemos representado ese número de mujeres claramente en los niveles directivos de las organizaciones. Y tampoco nos forman el liderazgo femenino, nos enseñan a entender que somos diferentes, que podemos pensar diferente, que actuamos diferente y resolvemos problemas de una manera diferente. Eso no es ni bueno ni malo, eso simplemente es. Pero no es fácil tener esta conversación y tenerla de una manera estructurada con un proceso y con acompañamiento de cuáles son los temas en los que uno debe formarse para ser una mejor líder. Lamentablemente, históricamente, las mujeres hemos tenido una cantidad de etiquetas que se nos van poniendo como líderes, muy antipáticas, que nos hacen mucho daño en nuestra carrera, o que somos muy sensibles, o que somos muy asertivas, o que somos demasiado generosas, o que somos el síndrome camaleón, es decir, que pretendemos parecernos a la organización y no somos auténticas, que hablamos muy duro o que hablamos muy pasito, que somos muy bravas o que somos muy emotivas. Y ese tipo de etiquetas alteran, dañan y frenan muchas veces el desarrollo directivo de una mujer. Entonces, entre más rápido uno en la carrera entienda esas etiquetas, entienda cómo combatirlas, se conozca más, sea un líder que se dedique más tiempo, que se conozca más, que en realidad entienda qué hace bien, qué hace mal, pues mejor nos va a ir en la carrera y es ideal que esa conversación pase en un ambiente académico y no necesariamente en la oficina.
Súper, creo que ya empezamos a tocar temas ahí relevantes y es muy probable que del auditorio muchas de las personas que nos acompañan diga, esto me ha pasado, esto puede Pues ser que nos cierto. cuenten, porque estamos a tiempo de Claro. cambiar cosas del programa. Entonces aquí también estamos testeando si lo que nosotros creemos que es relevante es. Entonces todas las ideas, me atrevo a decir, Jaime, que son bienvenidas. Ya Claro estoy que sí. viendo una sobre el horario, también se puede revisar de una vez para que vayamos saliendo de temas, pero todas las ideas que nos den estos programas de educación continuada, yo creo que son ejercicios de co-creación, donde uno provoca una conversación, pero es la conversación misma la que nos ayuda a entregar mejores programas. Así es, María Paula, y como tú dices, bienvenido a este espacio supremamente abierto. No es solo María Paula, y pues yo que estoy aquí como un interlocutor, sino también todos los que nos acompañan, pues que sumen esto. Natalia, sí, la charla está siendo grabada para luego compartirla en nuestros Bueno, y medios. otra cosa que dijo Jaime que es muy importante, que no quiero dejar pasar, y es la conversación sobre el liderazgo femenino no puede ser una conversación entre mujeres. Necesitamos hombres que nos ayuden a crecer. Necesitamos hombres en las empresas que nos abran las puertas para ser mejores líderes. Necesitamos jefes que nos entiendan mejor. Y nosotros como líderes necesitamos entender mejor el pensamiento masculino. Yo siempre digo que solamente si hay hombres que puedan ser nuevas masculinidades en las empresas, vamos a tener mujeres que hagan cosas diferentes en sus empresas. Esto es un ejercicio de espejo en lado y lado. Es decir, si yo soy jefe y yo permito, o líder, y permito que alguien de mi equipo vaya al colegio con su hijo, vaya al médico a ponerse vacunas, se quede en su casa cuidando el hijo, estoy permitiendo que esa mujer o esa pareja o esa familia o esa unidad, como quiera uno llamarla, pueda tener equilibrio y esa mujer de esa familia pueda dedicar tiempo de calidad a su oficina y a su empresa sin que sea juzgada por pedir ese tipo de permisos o ser la única que pide ese tipo de permisos. Buenísimo, María Paula, ese tema está súper interesante y bueno, ya ahí vamos llegando preguntas. Carlos Mauricio, que es uno de los pocos hombres que está acá, Bienvenido gracias. y gracias por estar acá. Súper. Bueno, María Paula, vamos con la segunda pregunta y es, ¿por qué tú has hablado del tema de liderarse, ¿cierto? Digamos, desde las mujeres, de entenderse, de pensar más en el liderazgo primero de sí mismo, tal vez, de dedicarse más tiempo. Entonces, ¿por qué hablar o por qué pensar que es tan importante la conciencia propia de la mujer sobre su relevancia en el entorno empresarial? Pues porque primero tenemos que aprender a levantar la mano. Yo creo que, y creo que más adelante vamos a entrar más en detalle en ese tema, pero nosotras mismas nos imponemos límites en lo que hacemos. Nosotras mismas creemos que no somos capaces. Yo siempre digo que a diferencia de un hombre, una mujer cuando le ofrecen un nuevo trabajo, lo primero que dice es, ¿qué me falta? ¿Qué no sé hacer? ¿Por qué no estoy lista? Y casi que la conversación es, no, no, yo no estoy lista para asumir ese puesto. Y si ustedes miran la respuesta de un hombre a esa misma pregunta, sería claro que sí, estoy listo al infinito y más allá. Nunca arranca la conversación por decir qué no sabe hacer. Siempre la conversación arranca por lo que es capaz de hacer. Cuando a nosotros nos preguntan, oye, ¿por qué no te lanzas a ese puesto? Deberíamos decir primero, ok, interesante, dime por qué crees que yo soy la persona para ir a ese puesto. No salir con la lista de todo lo que creemos que nos hace falta. Esa actitud cazadora, ese arrojo, esa capacidad de apalancarnos y basarnos en aquello que hacemos bien es fundamental para avanzar en el mundo corporativo y muchas veces es lo que hace que los hombres en franca lid y en competencia ganen esos espacios en nuevas posiciones, que se arriesgan más, toman esa decisión, brincan y saben que van a tener que aprender, pero no arrancan por la conversación de qué van a tener que aprender, sino que ya saben hacer y por qué están listos para esa posición. Buenísimo, María Paula. En las conversaciones que he tenido contigo y quienes han tenido la oportunidad de ver el programa, el brochure del curso, entre otros, hay un término que se conoce, tal vez no todo el mundo lo tenía en su radar, yo no lo conocía, y es el techo de cristal, romper el techo de cristal. Cuando hablamos eso en el ámbito empresarial, María Paula, y con lo que hemos venido conversando, ¿a qué se refiere este término? Es ese momento en la carrera en que creemos que tenemos que sacrificar el siguiente puesto por nuestra vida personal. Esa es mi percepción, pero es ese momento en que sentimos que la culpa puede más que las ganas.
El momento en que la culpa dice, no, 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 quieta, no acepte eso, usted hace demasiadas cosas, usted va a sacrificar su hogar, usted va a poner a sus hijos en riesgo, usted no es capaz, usted mejor quédese quieta. Y eso afecta en muchas cosas, Jaime, y voy a ponerte ejemplos de conversaciones muy significativas que he tenido sobre ese tema. En la ANDI hay un comité de diversidad y yo tuve la oportunidad de participar, obviamente, en ese comité, porque pues me meto siempre en los comités de diversidad. Y estábamos hablando de una mujer ingeniera en una mina embarazada de 6 meses y me acuerdo que el dueño de la empresa me dijo a mí, pero ¿cómo se te ocurre que la voy a mandar embarazada a la mina? Y me acuerdo que yo me volteé y le dije, ¿por qué tú crees que esa decisión es tuya? Esa es una decisión de ella, no es una decisión tuya. No tomes decisiones por ella. Pregúntale, permite que ella puede. Y eso te lo cuento porque yo supe que estaba embarazada de mi primer hijo cuando me faltaban 10 días para posesionarme como viceministra de Comunicaciones. Y mi primera tentación, y lo hice, fue llamar a mi jefa, nombrada ministra, a decirle que mejor buscar otra persona. Y ella me dio tal vez una de las lecciones más grandes de liderazgo femenino, de generosidad y hacerme entender que no hay que sacrificar una cosa por la otra. Y me acuerdo que me contestó y me dijo, María Pau, estar embarazada no es estar enferma. Tú vas a poder ser exitosa, vas a poder ser feliz y vas a poder ser mamá. No tienes que escoger entre ser viceministra y ser mamá. Puedes conciliar las dos cosas. Esa falta de conciliación, ese dilema en la vida personal y la vida profesional es en muchos casos lo que yo llamaría el techo cristal, o creado por nosotros, o creada por la empresa, o creado por los líderes que toman decisiones por nosotros. Otro ejemplo, revisiones de personas en las empresas y su potencial. Y siempre aparece alguna mujer que tiene 3 hijos, vamos a poner el ejemplo, y alguien dice en la reunión, no, 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 pero ¿cómo le vamos a poner ese reto si es que tiene 3 hijos? Dejen que ella sea la que tome la decisión. Eso es un techo de cristal. ¿O cómo le vamos a proponer que se mueva a otro país si ella tiene una familia muy grande? No tomen decisiones por nosotras. Entonces, el techo de cristal es todo aquel movimiento que te impide crecer en tu carrera en la organización en la cual trabajas. Y nosotras tenemos que aprender a romper ese techo de cristal desde nuestro accionar y nuestras conversaciones. Y como líderes tenemos que aprender a reconocer dónde está el techo cristal en nuestra organización. ¿Cuál es ese momento en que las mujeres se quedan en esa posición y dejan de crecer o dejan de ascender a puestos más relevantes en el mundo corporativo? Mira, Paula, y esto es, como tú lo pones en ejemplos, es completamente común o sientes que ha empezado a migrar en el mercado laboral este tema o sientes que la mujer ha empezado a jugar ese rol de lo que tú dices, levantar la mano y decir, déjeme que yo puedo, o sientes que el tema se ha mantenido o cómo ves el No, yo panorama? creo que es más visible. Yo creo que yo no sabía que era el techo cristal, te soy honesta. O sea, hace 5 años para mí el techo cristal era inexistente. Y hay estudios, de hecho, que demuestran, y hay un libro fantástico sobre eso que se llama The Confidence Code, que lo que dice es que aquellas mujeres que actúan con determinación y confianza en sí mismas nunca sienten el techo cristal, porque sienten que todo lo pueden. Pero uno sí tiene la responsabilidad de encontrarlo. Entonces, en la medida en que la conversación se ha puesto sobre el tapete, que las empresas oyen hablar del tema, construyen estrategias empresariales para romper ese techo de cristal. No tengo duda de que las millennials y las centennials van a avanzar por ese techo de cristal, lo van a romper y van a seguir derecho. No tengo duda. También creo que va a haber una evolución en el momento de su vida en el que tienen hijos, cómo van teniendo hijos de pronto más tarde que mi generación, más avanzado, y entonces van a poder llegar a cargos mucho más altos antes de enfrentarse a esos techos de cristal. María Paula, hay un consejo de pronto para quienes están acá y quienes vayan a ver este webinar posterior de cómo identificar ese techo de cristal. Muchas veces, como tú lo mencionas, pueden estar ocultos, por ejemplo, en una reunión en la que la mujer no está siendo invitada, toman la decisión por ella. ¿En qué momento o cómo logra una mujer identificar ese techo de cristal que puede estar Pues el impidiendo? primero es interno, ¿no? Que es más difícil, que es reconocer cuándo nosotras somos las que nos estamos poniendo el límite o vemos que no somos capaces de llegar. Y el segundo como líderes es eso, resistirnos o impedir tomar decisiones y evaluar a las dos personas de sexos diferentes en igualdad de condiciones. Es decir, en una reunión de nuevo de revisión de las personas y su potencial, tenemos que ser capaces de levantar la mano y decir, cuidado que la estamos juzgando diferente. ¿Por qué estamos diciendo que esa mujer no puede acceder a una posición y un hombre sí, si la posición es la misma y las capacidades son las mismas? Entonces, la conversación hay que ponerla sobre la mesa y hay que ser capaces de detectarla para poderla corregir rápidamente. Y por supuesto, creo que también hay que saberle preguntar a los jefes, ¿no? Si uno siente que durante mucho tiempo no avanza o no le ofrecen oportunidades, yo creo que es válido preguntarle al jefe abiertamente qué competencias me faltan
o dónde están las limitaciones por las cuales yo no he crecido más rápido o en la misma proporción que otras personas en la empresa. Súper, María Paula, y pues creo que ese tema del techo de cristal, como les decía, es más, está en el curso, prácticamente en el nombre, porque es uno de los principales, tal vez objetivos, me imagino, que parte de vida que tiene María Paula, y sobre eso viene un tema y es, ¿por qué llegas a este mundo del empoderamiento femenino, de encontrar esa equidad de género en las organizaciones? O sea, ¿cómo nace y por qué María Paula llega? Ya nos dijiste que te gusta meterte en todo, pero ¿por qué llegas Sí. realmente en este propósito? Mira, una confluencia, una historia de vida personal. La primera es que yo estaba rodeada de mujeres muy poderosas toda la vida, una familia muy femenina, muchas mujeres muy ambiciosas y con carreras profesionales muy talentosas. Entonces, como que siempre he mirado a la mujer de una manera diferente. Creo que eso también me ha ayudado a trabajar mejor con mujeres, porque nunca me he sentido amenazada por otras mujeres. Como he estado rodeada desde chiquita de tantas mujeres, nunca he sentido en una mujer una amenaza y al contrario, siempre he sentido en una mujer el alma de la solidaridad, de querer estar con ella, de querer ser amiga de ella, de querer salir a tomar café, almorzar, o sea, todo con una mujer al lado. Entonces, eso ha sido fantástico en mi vida. Segundo, yo he trabajado en industrias muy masculinas, telecomunicaciones muy masculina, tecnología muy masculina, aviación, me atrevo a decir que la más masculina de todas las industrias en las que he trabajado, y consultoría en FTI, donde lo que sí hay claramente es un techo de cristal que se pone por el balance vida-trabajo, es decir, la vida de consultor, la vida de viajar, la vida de estar todo el tiempo en proyectos, no hace fácil la vida para una mujer y hay muchas iniciativas en consultoría para evitar que eso pase. Cuando empecé a trabajar en Microsoft, la primera multinacional tal vez en la que yo trabajé, encontré una conversación en el mundo multinacional fantástica alrededor de cómo jalar más mujeres hacia tecnología. Y ahí creo que me empezó a picar el bicho de la diversidad y el bicho de aquí hay un tema que me apasiona. Y un tema hasta el punto en que me volví líder de diversidad de la subsidiaria, estaba en todos los programas de diversidad, traía a Colombia todo lo que veía que el corporativo hacía, porque las empresas multinacionales y de tecnología son intencionales en romper el techo cristal, son intencionales en atraer mujeres y eso me abrió como un apetito por entender por qué en nuestro mercado eso no funcionaba igual. Y una vez eso pasa, entonces Jaime, como una palabra rara que a uno le hablan y uno le empieza a oír de ahí en adelante todos los días, entonces empecé a observar todo lo que pasaba. En aviación iba a reuniones y yo era la única mujer. En las juntas directivas entraba a la junta y era la única mujer y empecé a preguntarme por qué no hay más mujeres que estén conmigo en estos ambientes y decidí asumir como un propósito de vida, abrir camino para que otras mujeres puedan estar ahí, puedan llegar. Ese es el resumen de cómo llegué a esta historia del liderazgo femenino. Pero mira, María Paula, que entendiendo y tal vez recogiendo esto en una palabra puede ser conciencia. Y seguramente parte del ejercicio y el por qué nace una formación como esta es lo que busca es generar esa conciencia. Y me parece muy interesante que nos puedas compartir esta experiencia porque tú misma tal vez antes ibas a reuniones y no te das cuenta de esa inequidad. Para ti era normal Me llegar y ser sentía la única. normal, Claro. total. Pero además te digo, no solamente es conciencia. Yo te juro que a mí hace 20 años me preguntaban que si yo era feminista y yo le he dicho, ¿cómo se les ocurre decirme feminista? Era casi que eso es un sacrilegio. Hoy les digo y me alegré mucho cuando vi a Melinda Gates contestar eso en un TED Talk donde le preguntan que si ella es feminista y dijo lo mismo. Hace 20 años el feminismo estaba lleno de etiquetas también. Para ser feminista había que ser un determinado tipo de mujer. Y a mí, la verdad, el feminismo me ha ido invadiendo y eso es como un movimiento que cada vez es más presente y que admito, quiero y acepto cada vez con más tranquilidad. Es decir, no me da pena decir que soy feminista. Cuando alguien me dice, tú eres feminista, le pregunto por qué verías eso como un problema. El feminismo abre la puerta, el feminismo abre la puerta hacia otras minorías y el feminismo lo único que busca es la igualdad de derechos, no es... Y claro, hay mujeres que les tocó luchar y les tocó luchar en ambientes muy diferentes a nosotros, que han permitido que hoy podamos tener este tipo de conversación sin ser estigmatizadas por la lucha que asumimos o por el discurso que asumimos. Entonces, no solamente conciencia, sino que esto va increciendo. En la medida en que más lees, más te das cuenta de cosas de las que antes no eras consciente. María Paula, tú tocas un tema muy importante y es el feminismo, ¿cierto? Y cuando uno habla, pues uno muchas veces desde la ignorancia también puede mezclar feminismo con liderazgo femenino. Esto van de la mano, ¿qué diferencia la una de la otra? Y digamos,
para tener claridad también en este espacio sobre estos dos términos que están, pues supuestamente, pues creería relacionados de alguna manera. Claro, yo creo que están relacionados. Creo que el feminismo fue un movimiento que empezó hace muchísimos años y que aún hoy está defendiendo cosas que no se han logrado. Yo los invito a que vean una serie fantástica que se llama Miss America, que cuenta la historia de la lucha por los derechos feministas en los años 70. Y cuenta cómo la lucha la ganaron las mujeres conservadoras, no las mujeres liberales, no las feministas. Y cuenta cómo había realmente activismo social de los dos lados y las mujeres feministas decían, queremos acceder a puestos de poder, queremos estar en el mundo político, queremos salir de nuestras casas, y las conversadoras decían, pero ¿quién les dijo que se metieran en eso si yo estoy feliz en mi casa cuidando a mis hijos? ¿Por qué me van a obligar a hacer esto? Entonces, obviamente es una batalla que ha estado asociado a discusiones específicas en el tiempo, pero que en mi caso lo que busca es abrir espacios. Yo me acuerdo que un día cuando yo empecé con liderazgo en tacones, que eso iba a haber sido hace 6 años, mi hijo chiquito me dijo, mamá, pero ¿cuál es la diferencia entre feminismo y machismo? Y yo me acuerdo que le dije, el machismo niega derechos, el feminismo habilita derechos. El feminismo en su sentido más amplio lo que busca es la igualdad, no diciendo que seamos iguales como seres humanos, porque somos diferentes y eso no lo vamos a poder cambiar. Y aquí donde me ven, yo soy Susanita y Mafalda. Yo soy hiper femenina, me gusta lo femenino, me gusta mi casa, me gusta cocinar, me gustan las flores, me gustan las mesas, me gusta un montón de detalles que las mujeres ponemos, pero soy una convencida de que el mundo moderno debe garantizar una igualdad de oportunidades económicas, laborales, intelectuales y profesionales entre los hombres y mujeres que convivimos en una misma sociedad. Buenísimo. Creo que ahí también respondes una pregunta de Sandra sobre el feminismo de hoy. Y pues creo Es que más está, inclusivo, ¿no? Y menos, yo te diría que el feminismo de hoy es más empático. Creo que hemos entendido que el mundo se cambia cada conversación a la vez. A mí me encanta en conversaciones donde hay hombres que a veces dicen que ellos son unos machistas en rehabilitación, que fueron educados bajo otros valores y que ellos mismos están entendiendo que el mundo los llama a una presencia masculina diferente. Creo que el hecho de que hayamos tantas mujeres y tantas hijas mujeres nos está ayudando también a cambiar a muchos hombres papás que son CEOs y que yo creo que cuando vuelven a su empresa no quisieran que su hija encontrara condiciones diferentes si son hombres o mujeres. Entonces creo que eso genera un círculo virtuoso que ha ido abriendo unas discusiones feministas apasionantes. La discusión del pago igualitario, por no ir más lejos, o sea, ¿por qué una mujer debe ganar menos que un hombre si es que eso sucede? ¿Cuántas empresas pueden efectivamente en sus estados de ESG manifestar abiertamente que hombres y mujeres ganan lo mismo en la organización? Son conversaciones que hay que tener. buenísimo, María Paula, estas reflexiones que nos haces y sobre ese panorama muy rápido sobre qué está pasando con el feminismo hoy. María Paula, esta seguramente es una de las preguntas que más te hacen cuando de pronto vas a foros, a paneles, y es desde tu experiencia, nos contaste cómo llegaste, abriste de alguna manera esa conciencia a entender qué estaba pasando en el mundo laboral, pero en tu caso particular, que has tenido una carrera ejecutiva importante, una trayectoria muy relevante, ¿cuáles han sido esas principales barreras que te has encontrado como mujer en ese camino directivo en las organizaciones? Varias, ¿no? Ahora soy más consciente. Cuando pasé por ellas, no, afortunadamente no me di cuenta y seguí derecho y no las pensé mucho. Pero hoy sí, digamos, una que encontré muy significativa era moverme de país. Y en una empresa, digamos, llegó un momento en que mi carrera dependía de que yo estuviera dispuesta a irme a vivir afuera. Y yo les decía, pues no me puedo ir. O sea, yo tengo una vida acá, tengo un marido con un trabajo que adora su trabajo. O sea, hay cosas que uno no, o sea, pues no puedo. De negociación. Sí, no, o sea, pues en mi balance vida-trabajo moverme de país no cabe, en el momento de vida de mis hijos moverme de país no cabe. Tengo compañeras que tomaron la decisión y se fueron y han sido hiper exitosas. Yo en ese momento fui abierta en decir me quedo y bueno, y me quedo y me quedé y pues me fui para otro lado, donde no me decían que me tenía que mover. Esa es una. Em, yo creo que ese es como el momento, bueno, y ese que te cuento de sentir esa presión de la culpa, del balance de vida personal, que sí está presente. Yo no puedo negar que en la medida en que los hijos crecen, esa presión reduce, porque uno siente que son autosuficientes y que uno puede estar menos. La culpa hace muy difícil el manejo de ese balance.
La perfección hace muy difícil, a las mujeres nos educan a ser perfectas y yo siempre digo que hay que sacar a pasear a doña imperfecta, que necesitamos aceptar que nos equivocamos con más confianza y con más tranquilidad, porque sí sentimos una presión de que todo lo que hacemos tiene que estar bien. No, no todo lo que hacemos tiene que estar bien y hay que decir no sé, y hay que saber rodearse bien, y hay que saber acompañarse de hombres y mujeres talentosos con los que uno pueda hacer buenos equipos de trabajo para que todos tengamos una buena empresa. Entonces te diría que eso, el movimiento, la culpa y el balance vida-trabajo han sido los dilemas más importantes en mi carrera. Gracias por compartirlos, María Paula. Hay un tema, bueno, creería que es un tema que recoge algunos elementos y es esto, el tema de ser consciente y de saber cómo afrontar, digamos, situaciones como los micromachismos, que es un tema que también lo Mm. manejamos en el curso. ¿Qué habilidades, María Paula, o qué capacidades, conocimientos, o esos de cualquier persona que pueda empezar a afrontar estas situaciones que pueden generar inconformidades, incomodidades, que pueden, mejor dicho, realmente afectar el desarrollo directivo y el camino que se está forjando la persona? Pero qué capacidades, habilidades, conocimientos debería tener una mujer para poder afrontar estas situaciones que, pues, que no deberían suceder en el mundo laboral, pero que son una realidad? Pues la primera es reconocerlas. Yo a esa fiesta también llegué tarde, yo ni sabía que existían todos esos micromachismos y seguramente los viví mil veces, pero de nuevo yo he sido súper habladora y súper asertiva y digo lo que pienso, entonces eso, digamos, me ha salvado en esos casos. Pero el mansplaining, por ejemplo, que es el más evidente, entonces uno habla y el señor que está al lado dice, bueno, como María Paula les estaba diciendo lo que ella quería decir, no ven, yo ya dije, tú no tienes que traducir lo que yo acabo de decir, gracias, ¿no? Pero no tienes que decir. Entonces, hay varias cosas que hay que saber hacer. Yo creo que la primera es saber parar la conversación a tiempo y decirle, perdóname, pero eso es lo mismo que yo acabo de decir. Hay que cobrarla, ¿me entiendes? O sea, eso es lo mismo que yo acabo de decir, o de verdad no necesito que expliques lo que acabo de decir, creo que estaba bien explicado, pero hacerlo suavemente, ¿no? Porque no la etiqueta de que somos muy bravas o que somos confrontativas o que somos muy asertivas brinca de vez en cuando. Hay que tener una gran capacidad para tener conversaciones difíciles y enfrentar la conversación y enfrentar la incoherencia en organizaciones donde hablamos de diversidad, pero en la sala de juntas no la enfrentamos o en el comité directivo no la enfrentamos o no hablamos las cosas que pasan, que son los micromachismos de la conversación. Y hay que ganarse la credibilidad de tener esta conversación sin atacar al otro. Digamos, de que te acepten de manera abierta poner el tema por el beneficio de la organización y no porque piensen que es una confrontación personal tuya con alguien. Hay algo que los hombres hacen muy bien, Jaime, y es que saben pelear duro y mantener su relación personal. Nosotras normalmente peleamos duro y quedamos peleadas de por vida. Y eso nos hace mucho daño en las organizaciones. Necesitamos ser capaces de pelear, pasar por el tema, dejar el aprendizaje y seguir adelante, recibir y dar feedback y hablar los temas abiertamente. Y hay que formarse bien para poder tener esas conversaciones. Sí, es muy interesante, María Paula, todo lo que nos dices y creo que pues yo esperaría que este sea un abrebocas enorme para quienes quieran vincularse a este curso de liderazgo femenino que tenemos, porque creo que este es una pequeña conciencia, una mini conciencia de realmente todo lo que se debe profundizar, conocer y sobre todo autoconocerse como tú bien lo mencionas, tener claro cuáles son esos paradigmas que tienen las mujeres como mujeres para poder crecer y romper ese techo de cristal que ya lo hemos conversado y que pues es un término que sin lugar a dudas representa muy bien esas barreras que ellas mismas o la organización se ponen, pero que hay que empezar a afrontar. Entonces yo, María Paula, voy a dejar hasta acá estas preguntas que teníamos porque creo que la conversación se puede extender y es muy interesante, pero también quiero empezar a darle paso a las preguntas de quienes están Bien. conectados. Mientras llegan más de ellas, porque ya hay algunas que han llegado, queremos reiterarles la invitación a ser parte del curso Liderazgo Femenino, Derrumbando Paradigmas. Pensé que esta barrita acá. Ya, derrumbando paradigmas ilimitantes en el mundo empresarial. Esta es una formación que María Paula ha resumido perfectamente en esta conversación y es poderles dar herramientas teóricas y prácticas para que puedan conocerse, para que puedan romper esos paradigmas, ese techo de cristal que se han impuesto a través de casos, experiencias, ejercicios y sobre todo que les permita crecer,
y sobre todo cumplir ese propósito que tienen como mujeres empresariales, como mujeres directivas, como mujeres líderes, que ustedes puedan alcanzar esos objetivos a través de estas herramientas y estos conocimientos a partir del entendimiento de las realidades que están viviendo, pero sobre todo esa conciencia de cómo poder afrontarlas y pues que estas no sean un limitante para el objetivo que ustedes tienen en la vida profesional y laboral. En este curso tenemos, yo diría más que módulos, es más momentos, porque realmente en cada uno de estos, María Paula, como les dije, pues ha sido quien ha pensado y ha plasmado en el papel esta formación y lo siento más como en momentos de conversación en los que podamos trabajar estos temas, desde la economía de la diversidad, temas teóricos como la historia del feminismo, pero también empezar a desarrollar o interiorizar ciertos elementos como preguntarse qué directiva es y quién quiere ser y sobre eso también empezarse a plantear ese camino de, bueno, ¿y cuáles son mis barreras que tengo? ¿Cómo puedo afrontar las negociaciones y las conversaciones difíciles? Que María Paula ya dijo, mire, si usted quiere empezar a meterse por acá y generar ese camino, pues hay que tener conversaciones difíciles para poderlo lograr. La confianza en la comunicación y en la manera en que me expreso. Y pues unos temas muy interesantes como el entrenamiento en diversidad, comprender qué es LGBTI, dónde están las empresas, qué están haciendo las empresas para denominarse como incluyentes, en fin, porque muy bien decía María Paula, una cosa es lo que pueden escribir hasta en su política, pero realmente lo que ejercen puede ser completamente diferente y ser conscientes de ellos. También desde esa visión de juntas directivas del gobierno corporativo, desde la ASG que María Paula también mencionó. Es decir, es una formación muy completa en la que queremos, como los dijimos al inicio, tocar esos temas que tal vez en la organización no lo hablamos, pero que este va a ser un espacio para que entre ustedes mismos y mismas, porque aquí está abierto no solo a mujeres, hombres que quieran ser parte de este ejercicio, pues también bienvenidos, como les dijo María Paula. Así que esta es parte del contenido académico que tenemos, son unas sesiones muy interesantes de conversación, de experiencias, de casos y de personas como María Paula que tienen todo para entregarles desde su experiencia y conocimiento y que uno dice, de verdad, estoy seguro que puedo aprender muchísimo de lo que ella nos puede traer. Entonces, parte de esta metodología también tenemos pues una parte teórica porque es importante darle contexto, darle cimientos a lo que vamos a trabajar, pero siempre desde la práctica también acompañado de herramientas que les permitan a ustedes seguir ejerciendo o cumplir ese propósito por el cual llegan a esta formación. Dura 30 horas, de las cuales 27 son de clases sincrónicas o en vivo y 3 de ellas de trabajo individual para que puedan estar atentos a las lecturas, material que tengamos listos para entregarles. Estamos próximos a iniciar, así que todos bienvenidos a que se unan a esta formación. Y María Paula, antes de pasar a las preguntas, cuéntanos desde tu visión, desde la construcción de este maravilloso curso, ¿por qué deberían ser parte del curso de liderazgo femenino? Pues la verdad es que yo creo que en estos ambientes uno dice lo que nadie más le dice a uno en su vida profesional. Entonces aquí primero hay un factor de confianza. Creo que hay un tema networking que no es menor. Estos programas permiten conectarnos con mujeres en otras organizaciones, permiten tener ejemplos reales de cosas teóricas. Entonces, a raíz de la experiencia de todas las que están en el programa y todos los que nos acompañen, vamos a poder entender más y más ejemplos de cómo eso que uno lee en una teoría en la práctica sucede. Uno puede tener conversaciones de carrera mucho más aterrizadas, puede descubrir mentoras, puede descubrir o hacer mentor a alguien más. Entonces, ese factor de networking a mí me parece crítico en un programa de este estilo. Realmente lo que tratamos fue meter los temas que hoy se discuten en el tema del liderazgo femenino como en cajitas pequeñitas para tener una formación integral. A mí realmente me apasiona la historia del feminismo como un ejemplo de apertura hacia minorías y parte de lo que queremos, Jaime, es que no sea solo una conversación de feminismo, sino cómo le abrimos el camino a otras minorías. Por eso incluso hay un entrenamiento sobre LGBTI, porque hay muchos estereotipos que tenemos, hay muchos momentos en que las organizaciones que creen orgullosamente que son abiertos a la diversidad, realmente no lo son. A mí me gusta decir que hay una diferencia entre diversidad e inclusión. Diversidad es que a uno lo inviten a la fiesta. Inclusión es que lo saquen a bailar. Y eso son dos cosas distintas. Entonces, de nuevo, todas las ideas que quieran, bienvenidas. Yo creo que si yo hubiera tenido un programa de estos hace 20 años,
habría de pronto sufrido menos en muchos momentos de mi carrera, habría sabido navegar por momentos difíciles sabiendo que otras han pasado por ahí, habría tenido historias de la vida real para pensar en ellas cuando me enfrentara a un dilema directivo y sin lugar a dudas habría sido mejor líder de las mujeres con las que he trabajado o que he invitado a trabajar conmigo. Qué bonita reflexión de cierre en esta invitación, María Paula, sobre qué hubiera pasado si, y pues esta es la oportunidad para que no se hagan esta pregunta después, aprovechen ahora y empiecen también a cruzar a caminar este maravilloso camino de liderazgo femenino. Bueno, María Paula, vamos a ir con varias preguntas porque sí han Dale. llegado aquí algunas de Bueno, y ellas. veo unas mujeres conectadas fabulosas. Acabo de ver a María Sol Navia que entró con cámara y la quitó, pero María Sol es una mujer que merece observarse y mirar porque además abrió camino para muchas como yo. Ella realmente era un role model a la que todas volteábamos a mirar cuando estábamos chiquitas diciendo, wow, esa mujer es muy poderosa y ha logrado cosas muy importantes. Así que María Sol, me siento muy honrada de saber que estás aquí con nosotros. Mil gracias María Paula. Me pareció muy interesante oírte porque nos conocemos y hemos transitado caminos muy cercanos, de modo que te agradezco muchísimo. Mil gracias. Ha sido muy, muy interesante y me parece regio que estés dedicada a este tema. Un abrazo. Muchas Gracias. gracias. Bueno, entonces vamos con la primera pregunta y es de Carlos Mauricio. Desde tu experiencia, María Paula, ¿en qué sector se ha tenido mayor emprendimiento o menos fortaleza con el liderazgo femenino? Las mujeres somos emprendedoras casi que por definición. Ahora que a mí la pandemia me ha hecho reflexionar mucho, mucho sobre el impacto que la pandemia ha tenido en las mujeres. A veces no nos damos cuenta, pero las mujeres han tenido que sacrificar el emprendimiento para darle sus dispositivos a sus hijos, por ejemplo. El dispositivo de una mujer que le servía para hacer desde empanadas, costuras, mantener una miscelánea, mantener una papelería, terminó convirtiéndose en el dispositivo para que sus hijos se conectaran a las clases virtuales. Y en realidad perdimos mucho empleo femenino durante la pandemia. El último estudio del DANE creo que dice algo así como que 7 de cada 10 mujeres perdieron su empleo, su autoempleo durante la pandemia. Entonces, yo veo un gran emprendimiento en economía al cuidado, obviamente hay gran emprendimiento femenino en moda, accesorios, hay gran emprendimiento femenino en comida, en turismo, pero las mujeres somos muy emprendedoras porque el primer paso de una mujer en su mundo cuando quiere emplearse es pensar qué negocio monto para no sacrificar mi vida personal. ¿Cómo puedo hacer un negocito? ¿Cómo puedo arrancar? No necesariamente empleándome en una empresa, sino creando empresa. Y hay un estudio en eso súper interesante y es cuando las mujeres tenemos dinero, en qué lo invertimos y cómo lo invertimos. Y por qué a veces hacemos menos emprendimiento. Y es porque en una misma bolsa de dinero preferimos dedicarle más dinero a la economía del hogar que a hacer emprendimiento. Entonces ahí también sacrificamos un poco la capacidad de invertir y sacar negocios adelante. Yo estoy trabajando en un proyecto, ayudando en un proyecto que se llama EGUA. EGUA es un fondo de capital de riesgo y tenemos un sueño con la fundadora de EGUA. Pues ella sabe capital de riesgo, yo sé de liderazgo femenino, claramente ella es la que se encarga del capital, pero el sueño es tener el primer fondo de inversionistas donde el 50% del fondo de capital de riesgo sean mujeres inversionistas. Y ustedes no se imaginan lo difícil que ha sido esa tarea, porque voy a contarles aquí infidencias, pero ante la invitación al fondo es, bueno, déjame, yo hablo con mi marido y miro si me puedo meter o no. Déjame, yo hago cuentas, a ver, porque es que me parece un poco riesgoso. Las mujeres somos casi que por definición adversas al riesgo y el emprendimiento por definición tiene un porcentaje muy importante de riesgo. Muchos paradigmas enormes. Total, total. Cada vez nos mencionas uno nuevo pues la relevancia de hacer conciencia de afrontarlos creo que es el mayor reto que pueden tener las mujeres en este momento. Y algo que tú mencionas, María Paula, muy interesante y es que, por ejemplo, en este caso de este curso, pues uno piensa que uno hace carrera solo de directivo en una organización grande donde pues me estoy vinculando, pero tú mencionas algo muy bonito y es cuántas mujeres empresarias hay y las mujeres empresarias se vuelven directivas, son directivas, así que también bienvenidas a este ejercicio y si su camino es decir, no, yo quiero empezar a emprender y ser empresaria y este es el camino que yo quiero, pues con cuántos de esos paradigmas y estos techos de cristal creo que se pueden duplicar, María Paula,
cuando empiezan el camino solas. Entonces, qué interesante también poder tener esa visión adicional desde pues desde la óptica del emprendimiento y desde la óptica empresarial de la mujer. Bueno, Sandra Triana dice, cuando te desenvuelves en un medio de hombres y ellos ven cualidades que tú no, ¿cómo se puede trabajar en uno para reconocer lo que realmente puedes hacer? Porque siempre somos muy autocastigadoras y autocríticas. Tenaz, es que somos doña perfecta y no, no te digo, siempre arrancamos la conversación, ¿por qué me falta? Entonces, hay dos ejercicios. Yo creo que el primero es conocernos muy bien. De verdad, miren, yo le he invertido horas en mi vida a trabajarme, coach, test, yo creo que yo tengo assessment directivos, el que usted quiera, el Myers-Briggs, el no sé qué, el DISC, el no el DISC, y en todos me siento y pienso, ok, ¿cuál es la fortaleza? No cuál es la debilidad, cuál es la fortaleza. Entonces yo, por ejemplo, sé que yo soy buena influyendo, que soy buena comunicando, que soy creativa, súper creativa. En esos cuadrantes yo siempre salgo como un bicho raro por allá. Obviamente no soy la niña Excel ni la niña que hace cuadros. Entonces, si a mí me invitan pues a hacer la financiera, tendría que hacer la pregunta que siempre hago y es, ok, interesante, dime por qué crees que yo sirvo, pero en el fondo diría, uy, no, yo no, a mí me gusta salirme de la caja. Entonces, cuando uno encuentra eso donde uno brilla, que es lo que llaman los expertos en gerencia, cuando uno sabe, cuando uno está en la zona, en esa zona uno saca lo mejor que hay en uno. Y el otro ejercicio es preguntarle a la gente qué atributos buenos ve en uno. Y uno nunca pregunta eso. Cuando uno da feedback, dime qué debo mejorar. Dime cuáles son mis oportunidades. No. Oye, dime algo que yo haya hecho que realmente te haya agregado valor. O sea, hay maneras de preguntar, no, uno no va a decir, oye, dime por favor mis 10 mejores atributos que han cambiado la historia de esta empresa. No, pero uno sí puede decir, dime en el último año qué momentos de negocio hemos tenido en los que crees que yo he impactado positivamente el negocio. Y uno va armando su listica y va conociéndose mejor. Ahora, también creo que tenemos que aprender a entender que hay atributos masculinos de los cuales hay que aprender. A mí el COVID me llevó a hacer una gran reflexión entre atributos femeninos y masculinos, porque siempre creemos que el mundo hay que partirlo, o es lo femenino o es lo masculino. No, para mí es lo masculino y lo femenino. Y todos y todas tenemos mezclas de uno y de otro de esos atributos. Entonces, ¿qué hace muy bien un hombre en una sala de juntas? Aprender a observar esos atributos, es decir, interesante, mire cómo presentó este tema, mire cómo entró derecho a los números, mire cómo entró con analítica, mire cómo capturó la atención. Y entonces uno a la siguiente junta, pues no hace manslighting, pero llega diciendo la cifra, el cómo se hace, de qué manera se presenta. Entonces tenemos que aprender la combinación adecuada entre femenino y masculino y aprender de esos atributos masculinos para fortalecer nuestra propia carrera. Buenísimo, María Paula. Creo que diste varios consejos que esperamos Sandra pueda empezar a aplicar y también quienes están hoy conectadas. Nancy Sandoval dice, ¿cómo define la diferencia entre liderazgo femenino y liderazgo masculino? ¿Es verdad que el liderazgo de las mujeres es por influencia? Yo creo que uno de los atributos femeninos, voy a cambiártela, Nancy, porque no creo que sea solo por influencia. Creo que como las mujeres somos muy buenas influenciando, sabemos utilizar muy bien la influencia en el mundo corporativo. Eso es diferente. Yo tengo como una lista de 12 o 15 atributos muy femeninos que creo que tenemos que saber usar mejor. No nos digamos mentiras, las mujeres nos ganamos mucho en la vida personal influyendo a otros. Influenciamos a nuestros hijos, influenciamos a nuestros padres. Y qué pena el ejemplo que va a poner, pero cuántas veces vino la niña en el parque, ay, papi, por favor, papito, dame la colombina, y volteamos la cara y cambiamos el tono de voz. Eso es influencia, que no la podemos llevar igualita a la empresa, pero sí tenemos que saber influenciar, tenemos que saber hacer mapas de influencia, hombres o mujeres. Eso no es exclusivo, pero las mujeres lo podemos hacer de una manera natural y muchas veces hace parte de lo que somos, porque tenemos que luchar muchas veces por ganarnos esos espacios. Es uno de los atributos, no el único. Y en mi opinión, en el liderazgo del siglo XXI, la influencia va a ser determinante. Y los líderes del siglo XXI son líderes influyentes casi que por diseño. Bueno, María Paula, vamos con la última pregunta. Es de Mónica Ospino y dice, ¿cómo hacemos para enfrentar las dobles discriminaciones? Ejemplo, mujer afro, mujer mayor, entre otras. Nos falta camino, ¿sabes? Esa es una gran frustración que yo tengo. Cuando yo salgo a hablar de juntas directivas en las regiones del país, no consigo el mismo número de mujeres en otras regiones que acá, no consigo mujeres afro, no necesariamente salen, digamos, en la lista, dame las 10 mujeres afro que quiero tener en una junta directiva en Colombia,
te salen 5 o 6. Deberíamos tener 40, 50, 60. Necesitamos trabajar en mostrarlas más y abrir la puerta, nosotras mismas. Yo en eso creo que nosotras tenemos que llevar en el bolsillo una lista de 10 mujeres que podemos recomendar para algo. Y cada vez que alguien nos llame, tenemos que ser, aquí, un momento, aquí tengo mi lista de las chicas superpoderosas. Estas son las 10 que yo recomiendo. Esta en estos temas, esta en afro, esta en mujer mayor. Porque además hay mucha mujer mayor que quiere volver a ingresar al mundo laboral después de haber estado a cargo de su familia o de sus hijos, y nuestra tarea es abrir la responsabilidad. Eso es inclusión, eso es verdadera diversidad. Super María Paula, pues creo que con esta pregunta podemos dar por finalizado este espacio de esos temas que no tocamos todo el tiempo en las oficinas o tal vez nunca, pero que hoy hemos podido hablarlo un poco más abierto y también generar esa inquietud en quienes se conectaron hoy para decir, bueno, si esto realmente es en lo que quiero trabajar, si realmente este es el camino que quiero empezar a forjar para realmente borrar esos paradigmas, esos temas que me minimizan, me limitan, pues este es el espacio para hacerlo. Así que todos y todas bienvenidos a este curso de liderazgo femenino. Quienes estén interesados, en el chat les he dejado 2 correos electrónicos, nos pueden escribir directamente a educacionejecutiva@unidades.edu.co o a mi correo directamente si quieren una atención inmediata o quieren que sea conmigo, pues también estoy súper atento a lo que requieran de nuestra parte. Será un gusto tenerlos y tenerlas en este espacio porque estamos seguros que esta formación les hará una transformación importante en sus vidas, en el desarrollo profesional y gerencial que quieren alcanzar, y que esa es la contribución que queremos hacer a cada una de las mujeres que se sumen y también a los hombres que quieren generar conciencia femenina. Pues bienvenidos también a este espacio. Un último mensaje, María Paula, que quieras dejarle a quienes están hoy conectados con ¿No? nosotros. Que nos acompañen en este viaje, porque solo si tenemos muchos de estos vamos a poder tener más y más mujeres a nivel corporativo. Esto es un camino, esto es un viaje y esto es una maleta. Esta es la maleta de herramientas que uno puede coger en su mano para navegar con más tranquilidad y avanzar hacia la oficina del presidente de la empresa o del vicepresidente o del que a uno le parezca el puesto más atractivo. O su camino propio de empresaria, O en que su también es. camino de empresaria, exacto, también, construyendo empresas más diversas y equitativas. Completamente de acuerdo, Jaime. Buenísimo, María Paula, pues qué gusto haber tenido este espacio de conversación contigo. Te agradezco enormemente el tiempo, la disposición y bueno, y la motivación para que salgamos adelante con esta primera cohorte de liderazgo femenino, que estamos seguros que sí. Así que todos y todas bienvenidos, los esperamos y bueno, una feliz noche a todos y gracias, María Paula, de nuevo por Que estar acá. descansen. Gracias por estar acá.